Prepárate a escuchar lo que no has oído nunca sobre Malta. Bienvenidos a No Vengas a Malta con Sandra Díaz, Jorge Aznar y Jorge Villoso. Bueno, pues bienvenidos a este noveno No Vengas a Malta sin escuchar este programa que como hemos venido anunciando, pues va a ser un especial, un resumen de estos más de 500 minutos que llevamos ya de programa, con el fin de, bueno, pues ir un poco resumiendo todo lo que vamos tratando, para que una persona que pueda coger el programa pues un poco más avanzado, pues sepa lo que se han hablado en esos programas previos y que pueda ir directamente pues a ese programa concreto en el que se trataba lo que realmente interesaba a esa persona. Así que bueno, vais a escuchar este ruido de vez en cuando. Y es el que hace referencia pues a los cortes que vamos dando en cada programa. Hemos montado este especial pues con las portadas de cada uno de los programas, para que, si veis que alguna información os parece interesante y queréis conocerla más ampliada, todo lo que tratamos ese día en el programa, podáis localizarlos fácilmente en la lista de programas que tenemos ya en la nueva web. Y bueno, pues empezamos ya, porque resumir todos estos minutos no va a ser algo corto, pero bueno, por lo menos esas pinceladas de cosas importantes os la queremos dar para facilitar el trabajo. Así que bueno, pues empezamos con esos primeros minutos de No Vengas a Malta sin escuchar este programa. Pues ya sabéis que en nuestra web tenemos varios libros publicados para información general, y estaba trabajando en la segunda parte de mis 50 consejos sobre Malta, y digo, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacerlo llegar de una forma más cómoda, un poco más efectiva? Y bueno, pues se nos ha ocurrido esta idea, respetando un poco ese nombre de lo que iba a ser la segunda parte, No Vengas a Malta, con puntos suspensivos, haciendo referencia a No Vengas a Malta sin esta segunda parte de los libros, porque vamos a tratar temas interesantes, y sobre todo vamos a desvelar, yo creo, que algunos malos entendidos, problemas que hacen que la gente pueda llegar a sorprenderse en algunos casos, sobre todo aquellas personas que le cuesta más buscar información o navegar por internet. Y bueno, ¿cuál crees que puede ser el primer, digamos, el error más grande que se suele cometer cuando alguien llega a Malta y no conoce el país? Hola, soy Sandra. Para mí el primer error es venir con mala información. De hecho, siempre que se decida venir a Malta, ya sea para vacaciones, para estudiar o para trabajar, mirar por favor que la información sea lo más actual posible, porque hemos tenido casos pues que ha venido gente con una información pues de hace tiempo atrás, entonces es bueno mirar bien la fecha de cuando esté publicado esa información. La gente que escribe blogs y escribe de noticias lo hacen con toda la buena fe. Lo que pasa es que, lógicamente, el país evoluciona. Aprovechamos para introducirle Jorge Aznar, que está aquí también con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Es verdad que lo más importante es tener una buena información cuando vienes aquí, porque todas las sorpresas que se puedan evitar cuando llegas a un país que no conoces, pues te va a evitar bastantes quebraderos de cabeza y evitar este tipo de sorpresas. Claro, al final todo eso repercute en la propia imagen que se tiene del país. Es decir, que una persona venga mal informada y que se encuentre, lógicamente, en una situación desagradable, afecta a su estado a su carácter, y sobre todo a cualquier persona que hable sobre Malta posteriormente. Incluso, pues eso, lo que estabas comentando, en los grupos de españoles, que hay veces que más que españoles parecen amargados en Malta, más que españoles en Malta. El objetivo es no solo decir lo que se puede hacer mal, sino cómo hacer que no se haga mal. Entonces, me gustaría abrir esta siguiente sección preguntándoos dónde creéis que se puede encontrar la buena información. Hombre, yo creo que lo principal es, si tienes la suerte de tener algún conocido en la isla, es información de primera mano. Lo que pasa es que luego esa información pues puede ser bastante subjetiva. Entonces conviene preguntar. No me parece que utilizar los grupos de Facebook sea una mala opción, pero hay que tener cuidado y saber qué te puedes encontrar allí. Puedes soltar una pregunta
obtendrás respuestas, pero vamos, eso no es la Biblia. Tienes que valorar las diferentes opciones, buscar información y que sea información complementaria. Vale, yo creo que dices bien. Es decir, los grupos de Facebook son útiles, pero al fin y al cabo nunca sabes quién te contesta. Es decir, ni siquiera sabes si está en Malta, con lo que dices. Ese punto de que sea una persona que pueda estar en la isla creo que es muy importante para que tenga ese feedback de lo que está pasando en este momento. Estábamos hablando, por retomar un poco el tema, de dónde podemos encontrar esa buena información. No os dejéis llevar solamente pues, por internet, por blogs, porque pueden ser, pues, como hemos hablado al principio, muy antiguas o mal informados. Entonces yo os aconsejo, gente como nosotras que llevamos aquí bastantes años ya viviendo, pues os podemos ayudar mucho mejor que otros que no estén ya viviendo aquí o que no hayan pisado Malta en su vida. Vale, o sea que a partir de ahora, recomendación para las preguntas en Facebook es primero decir, ¿alguien que viva en la isla? A ver, no quiere decir, y cuando hablamos de información buena o mala, hay que tener en cuenta que la vivencia de cada persona es diferente. Entonces, no quiere decir que una opinión negativa sea peor que una positiva, simplemente la experiencia que ha tenido esa persona. Lo que sí que es importante, yo creo que sería el siguiente punto a tratar dentro de esos errores, es que hay que venir con una mentalidad muy clara. Es decir, cuando sales al extranjero te estás enfrentando a ti mismo y solo. Entonces, creo que se necesita una capacidad de adaptación importante a lo que te vas a encontrar. Es decir, precisamente el tema de hoy, lo de tener la información adecuada, ya te va a preparar, te va a mentalizar aquello que te vas a encontrar. Entonces, algo que ha cambiado mucho en este tiempo, por ejemplo, es lo que comentaba Jorge en la otra sección, el tema de los precios de los pisos. Es importante. Trataremos más adelante también por las zonas que son más adecuadas, porque yo creo que también han cambiado esas zonas que debían ser las buenas para vivir o no. Y el no centrarse exclusivamente en las zonas principales seguramente será una de las soluciones. Intentaremos también ponerle solución al tema de los pisos, cómo encontrar y cómo pagar menos en los pisos. Lo que pasa es que bueno, todo no lo podemos hacer en un día. Sí, bueno, de todas formas siempre tenemos que tener claro que hay un recurso que es la Embajada de España, en este caso la Embajada de España en Malta, que nos puede ayudar a cualquier tipo de duda que estemos buscando una confirmación un poco más oficial quizás, o que hayamos tanteado un poco el terreno pero nos dé miedo y queramos tener algo, certeza de la respuesta que vamos a recibir. Y en este caso la Embajada Española en Malta tiene vías de comunicación muy cómodas, tienen hasta una página en Facebook que aunque normalmente cuando les escribes un mensaje te suelen remitir, pero te informan si puedes ir presencialmente o las vías, el correo electrónico para que puedas contactar con ellos y te puedan guiar hacia para conseguir la respuesta a la duda. Pero bueno, como no, yo antes de empezar a preguntar a los cuatro vientos recomiendo que leas tus libros, Jorge, porque tienes 3 libros que ya sea para los preparativos de la isla, para venir a trabajar o si tu objetivo es venir a estudiar inglés, seguramente la gente que lea estos libros, que encima son consejos muy amenos, se leen un rato, ya no tendrá que hacer muchas preguntas porque la respuesta estará ya serán conocedores de la respuesta. Sobre todo el objetivo, al fin y al cabo, igual que esto, es que sea útil. Recuerdo que el libro se escribió en 2016, pero que todos los años lo vuelvo a releer y lo vuelvo a corregir. Me falta la corrección de este año, precisamente por eso que estamos diciendo, es decir, porque la isla cambia y una información que podía ser perfectamente válida y actualizada en 2016, en 2018 ya no vale absolutamente de nada. El segundo punto que tenemos es el presupuesto. Es decir, por supuesto que viajar al extranjero es un coste, pero se puede convertir en un problema muy gordo si no prevés los gastos que se pueden llegar a tener desde el primer día, es decir, desde llegar de tu casa al aeropuerto hasta luego todo lo que supone vivir en Malta, ¿no? Sé que, jolín, cuando tienes la ilusión de salir fuera y vivir una experiencia que te hablen de dinero, es que todo no es el dinero. Mientras tengas que pagar tu casa y ya no tienes tus padres que te dan, no sé cuánto, lo que no puedes es vivir una aventura a cuenta de que te vayan mandando dinero cada 2 semanas porque no has previsto este gasto, porque no has previsto en el otro. Al final es tu aventura, no la de tu familia. Si tienes soporte, pues mucho mejor, no lo vamos a negar. Pero gran parte de vivir esta experiencia es porque eres independiente y quieres ser independiente. Y eso cuesta dinero. Desde luego, y mira que sí cuesta.
Como bien está diciendo Jorge, pues en los libros que os podéis, una vez más, repito, descargar totalmente gratuitos en la web de www.quehacermalta.com, podéis encontrar esos consejos. En el de los 50 consejos de Malta es el número 38, que es el presupuesto y tus posibilidades de sobrevivir en Malta. Por favor, leerlo bien porque no es ninguna tontería lo que decimos, más bien es un consejo. Y luego en el libro de las academias es el número 43, consejo número 43. Leedlo bien, porque queremos que lleguéis a Malta a tener una experiencia maravillosa y no a estar un mes después frustrados y queriendo volver a casa. Como decimos siempre, ¿vale? El objetivo no es decir cuáles son los errores que se pueden tener, sino un poco cómo preverlos. Que habría que dividir los 3 objetivos principales por lo que se viene a Malta, ¿no? 2 de ellos necesitas ya tener el dinero claro de lo que te vas a gastar. Uno es si vienes a estudiar y otro es si vienes de vacaciones. Y luego otra parte sería el de trabajar, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo mucho dinero ahorrado, pero mi objetivo es trabajar, ¿vale? Esa gente que viene a trabajar, lógicamente, tiene que entender cómo funciona el sistema, yo creo, laboral en todo el mundo, ¿no? Sí, al final tú consigues un trabajo y no vas a cobrar el primer día que estés trabajando, vas a cobrar el mes siguiente, por norma general a primeros de mes, pero si tienes suerte podrás cobrar a los 15 días, pero también nos podemos encontrar con empresas que nos pongan una semana a prueba o un par de días de prueba, que entonces ya estaríamos alargando más el periodo hasta que cobremos el primer sueldo. Y también dependerá un poco el nivel de inglés que se traiga, porque no es igual estar de camarero, por ejemplo, que en una oficina o en una betting company sentado, que muchas veces los camareros por norma general o en la hostelería van por horas y ganan muy poco a una oficina que puedes ganar un poco más, entonces depende un poco de todo. Vamos a hacer un pequeño listado de los gastos que hay que tener en cuenta para ayudarles a hacer ese presupuesto. Como ha comentado Sandra, en el libro lo tenemos ligeramente detallado, así que vamos a ir ahí vamos simplemente a hacer un esbozo de esos gastos que se tienen que tener y por qué, si alguien cuando nos escribe nos dice, oye, tengo 1.000 euros y me quiero ir a Malta, la respuesta nuestra siempre va a ser, no vengas a Malta con 1.000 euros. ¿Cuál sería esa pequeña lista de gastos que tienen que tener en cuenta? Desde el minuto 1, pues lógicamente si puedes venir en temporada alta o en temporada baja, eso va a marcar mucho. Que puedas aprovechar un poco más tu presupuesto o no. Aunque ya os digo que en el alojamiento, lo comentábamos el martes pasado, antes había como temporada alta y temporada baja, ahora ya no lo es tanto. A la hora de venir a estudiar sí que sigue habiendo esa diferencia entre temporada alta y temporada baja. Si vienes a trabajar o vienes de otro fin, pues no. Incluso, a ver, si vienes de vacaciones, también los hoteles tienen temporada alta y temporada baja. Entonces, bueno, tendríamos que definir primero ese momento en el que le podemos sacar el máximo partido a nuestro dinero, sobre todo cuando vienes justo, es ese punto fundamental, por mucho que tú quieras elegir, el coste del vuelo, ¿no? ¿Qué opciones tenemos este año para volar a Malta? Depende, como bien estáis diciendo, de la temporada. Tenemos rutas nuevas. Lo que es invierno, al día de hoy, solamente tendríamos Ryanair desde Madrid o a Valencia ahora mismo, pero luego en temporada medio alta, desde finales de marzo, se podrá contar, aparte de otros destinos, como puede ser Bilbao, Sevilla, Málaga. O sea, básicamente resumiendo, temporada baja Valencia, Madrid es lo que tenemos ahora, las únicas opciones que tenemos de viaje a España, y luego a partir de marzo ya tendríamos Bilbao, Málaga, Sevilla, la opción de Oporto, que también sería bueno para ese punto. Casi todos son temporadas, o sea, empresas de low cost, salvo el viaje a Málaga, que es de ir Malta. Pero cogido bien de tiempo, dime, me está haciendo Sandra señas. Detallar una cosita que se nos ha ido, si no me equivoco, creo que en temporada baja, perdón, también hay Vueling desde Barcelona. Sí, es verdad. Sí, todo el año. Vamos a hablar de costes, porque estamos hablando del presupuesto. El coste del vuelo, aquí hay que tener en cuenta también que por muchas ofertas que veáis en internet, cuando vienes, y sobre todo vienes para más de 2 meses, tienes que venir con buena cantidad de equipaje, que eso va a suponer un sobrecoste. ¿Cuál creéis que es más o menos la media que uno tendría que...? Vamos a hacer como dos cortes, ¿no? Uno de temporada baja y otro de temporada alta, aunque claro, no podemos cerrar un precio exacto,
Pero entre idas y vueltas, yo las veces que he viajado, salvo temporadas muy concretas, navidades, que suben un poco los precios, o temporadas, o que lo pillas con muy poquito tiempo, en cuanto a billete, ida y vuelta, se puede estar sacando entre los 100 euros, hablo de ida y vuelta, 100, 150, más luego los costes de maleta en temporada baja. Luego ya en verano la cosa podría cambiar bastante. Unos 40, 50 por trayecto. Es verdad que los que vayan a escoger Ryanair para volar, la suerte es que ahora han cambiado la política de equipaje y solo puedes subir ahora con un bulto. Si quieres subir con el bulto a cabina, tienes que comprar la prioridad de embarque, si no te lo van a bajar. Pero con esta política nueva también reducen bastante el precio de facturación. Lo que quieren es motivar, quieren incitar a que la gente facture y han aumentado de 15 a 20 kilos y han bajado de 40 a 25 euros la maleta, así que bueno. Lo siguiente que tendríamos que hablar un poco es del coste de el coste de la vida. No meter ahí el alojamiento, pero bueno, tenemos que comer, tenemos que pagar gastos, móvil, autobús y todas esas cosas, que al final es una parte importante también del presupuesto, ¿no? Sí, además tenemos que tener cuidado porque yo cuando llegué a Malta tenía una idea de que era bastante más barato y luego llegué y me di cuenta que no y bueno, supongo que al ser una isla, la insularidad y tener que importar mucho producto lo encarece, pero hay que tener cuidado con eso. Comparado con España, ¿diríais que la vida es más cara, que es igual, que es más barata? Mi referencia es Madrid, que suele ser una referencia cara y para mí Malta es más caro que Madrid. Yo también soy de Madrid y como referencia al principio sí te parece todo más caro, pero claro, tienes que saber pues, buscar el sitio donde puedes abaratar costes o pues eso, buscar, todo es la práctica. Claro, al final es la comparación de precios. No, yo ahora vivo más barato que en España, pero no es el caso del que estamos hablando porque cuando llegas te das cuenta de todo lo que te falta cuando empiezas a deshacer la maleta. Y sobre todo ahí influye mucho la zona en la que vives. Un poco por centrar, vamos a contar siempre, cuando uno llega se gasta más. Si utilizamos un poco las estadísticas medias de lo que gasta una persona en España, no me refiero en alojamiento, me refiero en la vida, la comida, en los móviles, tal, estaríamos hablando, según las últimas encuestas, 425, 430 euros, por ayudar un poco a la gente que se haga su presupuesto. Y teniendo en cuenta eso, pues que siempre te van a faltar cosas que las vas a comprar en la primera tienda que pilles, que seguramente será la más cara de todas, yo creo que contar con un presupuesto aproximadamente de 500 euros para vida es lo que te va a garantizar lo que vamos a hablar luego, que son ciertos imprevistos que los trataremos después. Y bueno, pues hoy tenemos pues uno de los grandes errores que se suele cometer, que es el nivel de inglés. Hablando de nivel de inglés, pues saber exactamente para qué se viene, cómo se viene y que hay que tener varias cosas en cuenta. Vamos a intentar con estos consejos que la gente se vaya muy contenta, pero para eso hay que tener claro que para qué quieres venir a Malta. No es lo mismo venir a Malta a conseguir el inglés que a trabajar o como nos ocurre a muchos españoles que queremos hacer todo a la vez y no es posible. ¿Por qué digo esto? Si tú tienes muy claro que tu objetivo es venir a Malta a afianzar el inglés, pues fenomenal, puedes hacerlo, pero tienes que venir y meterte a darle caña con el inglés. Muchas veces los españoles, por desgracia, lo que queremos es aprender inglés, pero la academia la dejamos en un segundo plano, queremos aprender inglés trabajando y con un trabajo que luego nos permita encima pagarnos una academia y desgraciadamente, aunque Malta es un país muy agradable y muy maravilloso, el dinero no nos lo van a regalar y eso no es posible. Entonces es verdad que es muy importante a veces plantearse las cosas y decir, oye, es que a lo mejor España es el mejor sitio para conseguir esta base de inglés o aunque sea una base gramatical que me permita luego llegar a Malta y aprender más rápido, tener una inmersión y despegar, pero sin esa base es realmente muy difícil, yo creo. Claro, de hecho, realmente la diferencia académica entre estudiar en Malta y en España no es tanto. La gran ventaja de salir al extranjero es que una vez que se acaban las clases, nada más que sales a la calle puedes practicar todo aquello que has estado viendo en clase y darle un sentido más real a lo que has ido estudiando. Todo lleva su tiempo, es decir, igual que no se puede sacar una carrera de medicina en 2 semanas, pues tampoco se puede hacer una carrera de magisterio o aprender informática en 6 meses. Entonces todo necesita su tiempo y sobre todo pues bueno, pues no exigirnos a nosotros mismos algo que quizá hasta ahora no hemos hecho. Siempre hablamos de 3 posibilidades, ¿no? Que una persona venga de vacaciones, o que una persona venga a trabajar,
o que una persona venga a estudiar inglés. El nivel de inglés no debería afectar si se viene de vacaciones, ¿no, Jorge? Si vienes de vacaciones no tienes que preocuparte porque vas a poder conseguir, piensa que Malta es un país muy turístico y ya se van a encargar los malteses de que tú te enteres de todos los servicios que te quieren vender y te lo vas a poder pasar muy bien con un inglés muy limitado. Por eso en ese aspecto no tienes que tener ningún problema, pero claro, no es lo mismo ya querer venir aquí a vivir, a estudiar o bueno, a buscar un trabajo. De hecho, nosotros que traemos muchos grupos en verano, incluso pues bueno, pues la época de los universitarios, desde finales de marzo, pues, cuando no se junta un grupo de españoles, se junta con otro, con lo de vacaciones, siempre hay camareros que hablan español o que son españoles. El nivel de inglés, no os preocupéis en exceso si venís, en este caso, pues a pasar unos días con los amigos, porque no lo vais a notar. Realmente yo creo que de vacaciones y con signos te podrías ir a la India, que te sabrías hacer entender. El hecho de, bueno, pues lógicamente si vienes a estudiar, sí que te va a marcar, sí que te va a marcar un poco. Yo opino como tú. Venir con una pequeña base va a significar que llegues a Malta y tu crecimiento, tu aprendizaje sea exponencial. Si vienes sin base vas a estar estancado y no vas a poder evolucionar nada y va a ser muy frustrante. Pero es que esa base no hay que desanimarse. Si tú vienes con las ideas claras, esa base la puedes coger con tu libro de la ESO, con tu libro de bachillerato, estudiando, preguntando en foros, son miles de blogs para aprender inglés. Te coges 2, 3 horas al día, te sientas, ves los temarios, tomas tus notas. Incluso aquí también hay quedadas para ir practicando, entonces si traes un nivel más bajo, más alto, podéis seguir practicándolo de forma normal y así también podéis conocer a gente. Así que es algo que comentábamos antes, que la ventaja de estudiar en el extranjero es que puedes practicar lo que tienes, pero tienes que tener algo para practicar. Sí que hay, a los españoles nos pasan dos cosas diferentes. Gente que realmente no sabe inglés y gente que sí que ha tenido pues, muchos años de instituto, años de academia, pero que como no se practica tanto la conversación en España, a la hora de hablar nos da una vergüenza que nos morimos. Entonces, teniendo buena base es lo que dice Jorge. En el momento que vas perdiendo esa vergüenza y encima al estar en el extranjero que te tienes que sacar las castañas del fuego, eso consigue que espabiles un poco. Pero si no sabes inglés, no tienes absolutamente nada que practicar. Entonces, o tienes a alguien que te enseñe, o es como querer aprender informática tocando botones a operar corazón abierto, pues abriendo ranas en canal. Es decir, lo que te va a costar conseguir unos conceptos mínimos y sobre todo poder defenderte, pues va a llevarte mucho tiempo, ¿no? Está claro. Lo que yo os animo a todos, porque todos hemos empezado desde cero, que no os desaniméis, que toda la enseñanza lleva su tiempo y que poco a poco, entonces, yo personalmente, qué deciros, yo cuando empecé con el inglés a aprenderlo ya era bastante mayor, no os voy a decir mi edad, pero al principio para mí fue un poco, o sea, me desanimaba, pero para nada, o sea, y me eché unas lágrimas, pero yo os animo desde aquí que todo el mundo puede y que adelante, que todos podemos. Por supuesto, a ver, al final de lo que hablamos es intentar saber cuál es el momento adecuado, porque como ya hemos dicho, salir al extranjero es una experiencia de vida con todas las consecuencias, es decir, que lo bueno o lo malo que te pase lo van a disfrutar y a sufrir tus propios huesos, así que generalmente nunca hay un momento exacto para hacer cada cosa, pero lo que está claro es que precipitarse o lanzarse a lo loco pues va a incrementar tus posibilidades de que la jugada te salga mal. Hablaremos también más adelante sobre la diferencia entre ir a una academia o las ventajas de asistir a clases particulares, pero bueno, básicamente, y por introducirlo, la gran ventaja de una academia es que aparte de poder mejorar tu inglés, también vas a conocer gente de muchas nacionalidades, esa ayuda en la socialización también te va a ayudar a mejorar tu inglés. Y bueno, pues por otra estarían las clases particulares que si bien van a hacer que tu inglés mejore más rápido, porque al final es una persona que está trabajando contigo y con tus errores, pues pierdes esa parte de ayudarte a conocer más gente, otros alumnos que también estén estudiando. Y realmente a la aventura de salir al extranjero, esa parte de poder socializar con otras personas es francamente importante, precisamente pues para practicar todo eso que aprendes a lo largo de tus clases. Todo lo que podamos traer lo más machacado posible será mucho mejor. Por ejemplo, el
el currículum, es algo muy importante. En Europa se utiliza y en Malta están muy acostumbrados al formato Europass. Esto es un diseño que ya está preparado en base a una plantilla y que se puede rellenar muy fácilmente. Tiene una web, pero si tú metes CV Europa en Google, el primer resultado de búsqueda es el Europass. En Europa tienden a hacer todo bastante más breve y conciso. Y la verdad es que si tú estás pensando en un trabajo específico de hostelería, pues les va a dar igual algo que estés haciendo que no esté relacionado con el campo. En hostelería a lo mejor, bueno, puedes contar un poco que has trabajado en el bar de tu tío en verano o lo que te dé la gana, pero si estás aplicando una betting company, pues les va a dar igual que hayas estado recogiendo vasos. Entonces pensad en el trabajo en el que estéis aplicando y hacer un currículum específico. Y sobre todo, por Dios, no utilicéis direcciones de correo electrónico de las que usabais con 13 años para el Messenger. Nombre, punto, apellido, @gmail, y lo hacéis en un momento y será muchísimo más profesional. Y, por supuesto, imprimidlo, guardadlo en PDF. No enviéis un Word, que cuando lo enviéis por correo se va a desmaquetar todo. Vale, punto número 1, venir ya con el currículum preparado, por supuesto en inglés, es decir, buscaros algún amigo que os pueda revisar el currículum, porque en español no os va a valer de nada aquí en Malta. ¿Y qué más tiene que incluir ese currículum? Pues a ver, lo muy importante, incluir un teléfono y una dirección, pero a ver, no la española, por favor, porque, a ver, si tú traes un teléfono, está claro que ahora lo del roaming y todo esto nos facilita a todo el mundo pues venir y no tener que comprar una SIM del país. Pero a ver, aquí si vais a buscar trabajo al jefe o al manager o a recursos humanos, lo que le va a importar es que tengas un teléfono maltés. Si pones un teléfono español, no te van a llamar al teléfono español. Entonces, lo primero es hacerse con un teléfono maltés, una SIM. Y luego la dirección, pues igual, aunque pongas la española, a la persona que te vaya a contratar le da igual donde vivas en España. Entonces, es poner el teléfono y dirección maltesa. Si no lo tenéis antes de llegar, pues bueno, pues dejáis ese campo sin rellenar y lo rellenéis una vez aquí. Y también, o es mejor no poner, una dirección que poner la dirección española. Pero el teléfono es muy importante que sea maltés. O sea, actualizar el currículum cuanto antes cuando estéis aquí ya en Malta. Así que haceros lo antes posible con un número maltés. Y de hecho sería bueno que os trajeseis impresos unos cuantos currículums de España, aunque tengas que rellenar algún campo posteriormente a mano, a bolígrafo, porque es posible que luego pues te encuentres en la situación de que no tienes una tienda de fotocopias a mano, o que sean más caras que en España, o simplemente pues que no funcione el sistema de USB, que sea una tienda de barrio y no tenga la posibilidad de hacer copias desde tu USB. De hecho, sobre todo, hay que ser constantes, porque hay muchas veces que pasamos por una zona y esa semana pues todo el mundo ha contratado ya y no nos dan trabajo, pero volviendo quizá la semana siguiente a ese perímetro que tienes cerca de casa, como comentamos en el libro, pues es posible que hayan echado a alguien por cualquier razón o que necesite más personal. No serás la primera persona, vamos, hay muchísimos casos de gente que ha estado pateando, echando currículum, y precisamente por esto de volver a insistir han llegado a la semana. Oye, que mira, ¿te acuerdas que dejé? Ah, no, ¿cómo era tu nombre? ¿Puedes empezar mañana? Y es porque ha ocurrido esto. O sea, tú al final, tu currículum va a una pila de otros 10 y tienes que manifestar ese interés. Está claro que la búsqueda activa significa constancia, y eso es un muy buen síntoma para un empresario al ver que una persona está volviendo todas las semanas, que está peleando por ese puesto y que ya le está demostrando que se lo está tomando en serio. Un caso diferente sería si, por ejemplo, ya tienes un buen nivel de inglés y lo que estás buscando pues es un trabajo de oficina, porque ahí ya te vas a topar con una serie de filtros. Si vas directamente a la empresa, pues te va a parar la secretaria y de ahí no pasas. Ya tienes que generar ese proceso de varias entrevistas y ahí sí que te toca pues mandar el currículum por delante y esperar un poquito más, pero aún así siempre se puede uno interesar en hablar con la secretaria para ver cómo está su currículum, si han elegido una persona. Si dejamos el tema de trabajo aparte y nos volvemos a las academias, pues como comentábamos antes el corte, pues hay que ver si lo mejor para tu caso son las clases particulares porque necesitas mejorar tus errores, o lo que te viene bien pues es una academia que con más gente
pues pueda ayudarte tanto a no sentirte solo en Malta como para aprender y tener relaciones con otras personas que te ayuden a practicar. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué recomendáis en este caso? A ver, las academias, el punto importante es que te van a ayudar si quieres a socializar muchísimo más. Tú vas a estar en una academia que normalmente se suele intentar y se suele conseguir que la mezcla de grupo que te vas a encontrar en tu clase sea muy diversa. Entonces, no te va a servir de nada irte a una academia que te metan con 8 españoles. Esto ellos ya lo saben, siempre está muy bien. Bueno, me parece una obligación enterarte de ello. Pero vamos, seguramente encontrarás una mezcla muy intercultural que te va a permitir tener amigos de diferentes nacionalidades, pero es muy importante, todos están en tu misma situación, porque los grupos empiezan cada semana. Y esto es muy importante, porque tú al tercer día vas a tener más feeling con alguien, pero va a haber un grupo y tú rápidamente vas a perder la vergüenza. Te vas a ver con un montón de gente en tu misma situación, saliendo de fiesta y te va a tocar interactuar, si quieres, obviamente, pero vas a sacar amigos y eso te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor desde el principio. Sí, yo también, a ver, animar a toda la gente y de todas las edades, porque muchas veces tenemos muchos miedos, pues porque somos muy mayores, que pensamos que a lo mejor que una persona con 40, 50, incluso 60 años no puede aprender inglés, ¿vale? A lo mejor puede costar, depende de la persona, un poquillo más aprender, pero a ver, que en las academias hay personas de todas las edades, que os animo, que vergüenzas fuera, al igual que cuando empezamos en las academias, hay que los españoles somos muy común en tener una gramática, pero conversación cero y nos da mucha vergüenza hablar. Entonces, estamos para aprender, estamos para superarnos de nivel de inglés. Entonces, que animaros todos, edades, vergonzosos y vamos, adelante. La verdad es que, si bien hay una primera fase que todo te da vergüenza, la gran ventaja de irte al extranjero es que una vez que ya empiezas a superar eso, conociendo gente, rompiendo esa primera vergüenza inicial con toda la gente que estás conociendo, cuando subes el siguiente escalón, te da un subidón que no veas. La gente mayor rejuvenece, pues los más jóvenes que no sabían hacer mucho en casa se empiezan a mover por todos los lados, y esa es la gran ventaja de la experiencia de probarte a ti mismo, siempre que seas capaz de eso, de superarte a ti mismo, ir metiéndote en grupos, porque si no, lo que vas a estar es más solo o más sola que la una. Y es que es eso, para no hacer el esfuerzo de conocer gente, de cruzar tus límites, de formar un grupo, no salgas al extranjero y no vengas a Malta. Pero ojo, porque ahí también se empieza a construir el primer golpe gordo que te va a dar Malta. Una vez que ya tienes montado tu grupo, que ya has perdido la vergüenza, que ya está todo arreglado, que ya sabes con quién ir a tomar café, a la semana que viene se va todo el mundo, te quedas más solo que la una y todo como que vuelve otra vez al principio. Entonces, para evitar eso, para evitar ese falso entorno que te has creado, porque cada uno va por un tiempo a Malta, lo que tienes que hacer es continuar socializando. Sigue y sobre todo acuérdate siempre, si algo no te funciona, a repetir todo lo que habías hecho al principio, a ir a las fiestas de bienvenida, que en este caso ya no será la fiesta de bienvenida tuya, pero que si no hubiera habido más gente que hubiera ido, no hubiera habido fiesta. Entonces empieza ya a influir en el resto de la gente y va a contarle dónde pueden ir, a aportar soluciones, porque si estamos aquí sentados, nosotros es porque hay dos soluciones en la vida. Es decir, tomar partido por ser parte del problema o tomar partido por ser parte de la solución. Entonces, igual que nosotros os estamos contando esto, vosotros llegará el momento en que se lo tengáis que contar a otras personas, decirle dónde están las alarmas y estar dispuesto a empezar de cero, porque es parte de la aventura. Volver a empezar otra vez. Bueno, pues por primera vez en esta andadura del No vengas a Malta sin escuchar este programa, me quedo yo solo con vosotros. Y digo que por primera vez porque es posible que se vuelvan a dar determinadas circunstancias para tratar ciertos temas que son especialmente delicados, en los que me pueda sentir obligado a hablaros como Jorge Vicioso, y por tanto pues a asumir única y exclusivamente a nivel personal todas las consecuencias que puedan acarrear mis comentarios, tanto para bien como para mal. Así que me vais a permitir que me ponga un poco serio, pero como os comentaba la semana pasada,
Una de las cosas que más rabia me da es la reciente proliferación de recomendadores, pseudoagentes y agencias que ayudan, entre comillas, a la gente a venir a estudiar inglés a Malta, a un nivel que les hace casi presentarse como justicieros por un mundo mejor, cuando lo que realmente están haciendo es clavársela al confiado de turno, que sin saber que se la están metiendo de mala manera, encima casi tiene que quedarse con la sensación de jodida y agradecida. En estos últimos días, yo creo que alguno me habrá visto, pero he visto argumentos tan falsos y mentiras tan gordas con el fin de llevarse una comisión por la venta de un curso, que sencillamente creo que ha llegado el momento de acabar con esta situación y de emprender todas las acciones legales que estén a mi alcance cada vez que vea a alguno de estos justicieros asomar el morro. Para los que aún no me conocéis, podéis pensar, pero ¿quién es este tío que está tan cabreado? Que veo que parece un justiciero, que es precisamente lo que está criticando, y qué base tiene para decir todo esto. Bueno, pues a modo de resumen, yo soy Jorge Vicioso, soy el fundador y director de ¿Qué hacer en Malta?, que pertenece a Made in Spain Limited, que es mi sociedad registrada en Malta desde 2012 y que es la central de reservas más grande de la isla para el mercado español. Soy además el director del departamento español de varias academias de inglés, como la propia Academia de Inglés de la Universidad de Malta. He escrito 3 libros de consejos sobre la isla que podéis consultar gratuitamente en la página web de Qué hacer en Malta, que hemos mencionado varias veces en el programa. Y desde hace unas semanas pues dirijo junto con Sandra Díaz y Jorge Aznar este programa que estáis escuchando y que básicamente trata de haceros llegar los 50 consejos de los que os iba a hablar en la segunda parte de mi libro, mis 50 consejos sobre Malta, y que hemos decidido pues haceros llegar a través de estos programas para que sea un poco diferente y quizá un poco más cómodo. Dicho esto, voy a hablaros de 2 cosas, que es lo que me he comprometido a ello. Una, de cómo funcionan las academias de inglés en Malta, y 2, cómo conseguir el mejor precio posible en cualquier academia de la isla, ¿vale? Hay 2 cosas que me oiréis, y si leéis los libros los vais a ver varias veces. Una, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y otra, pues, que no se trata de tirar la piedra y convertirte en parte del problema, sino que lo que cambia las cosas es convertirte en parte de la solución. Así que voy a ponerle solución a este problema, o al menos la solución que yo utilizo y que ha demostrado ser una de las mejores para conseguirlos, por lo menos con mi experiencia. Para que entendáis un poco todo este negocio de las agencias, agentes e intermediarios, todas las academias en Malta y en el resto de países de habla inglesa tienen sus tarifas y sus precios oficiales, sus ofertas oficiales, están accesibles a cualquier persona que se ponga en contacto con ellos y que les pida información, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Se puede discutir durante horas si el precio es más barato, si es más caro, si tal academia es más moderna, si la otra es del año a la polca, pero es un negocio legal de dinero por formación, ¿vale? Ellos tienen sus gastos mensuales, sus salarios que pagar, las licencias y unos impuestos que tienen que pagar religiosamente para seguir trabajando legalmente en Malta. Y si no lo cumplen, pues lógicamente tienen que apechugar con todas las consecuencias que supone retirar las licencias, etcétera, etcétera. El problema empieza con la forma de vender los cursos, ¿vale? El mundo es muy grande y tienen 2 opciones. O hacer enormes inversiones en publicidad para conseguir clientes, estudiantes directamente, o buscar agentes y agencias que comercialicen sus cursos por todo el mundo a cambio de una comisión que oscila entre el 10 al 30% en algún caso, en función de la oferta, en función de la academia, del valor total del curso. Es decir, si un curso vale 1.000 euros, pues le dan el 20% de comisión a la gente, a la agencia, etcétera, etcétera, con la idea de compensar los gastos que tiene. Porque en ese acuerdo con el agente o con la agencia se dice claramente que la gente es un negocio independiente a la academia, que no la representa en ningún modo, que no pertenecen a la plantilla de la academia y que corre bajo su responsabilidad estar informado tanto de todos los servicios de la academia como de las leyes que se deben cumplir para realizar la venta de cualquier curso. Y eso lo deben cumplir ellos. La academia no va a velar si ellos están pagando sus impuestos, si están pagando sus gastos mensuales o lo que ellos hagan. Es un negocio independiente que se basa en vender los cursos de la academia. Hasta ahí todo legal. ¿Dónde empiezan los problemas? Pues cuando se establece el precio que la agencia o el agente quiere, ¿vale? La gente puede poner, reducir de ese 20% un porcentaje y venderlo más barato que la agencia, o puede venderlo, que la academia, perdón, o puede venderlo al doble, ¿vale? El mercado es libre y cada uno puede ponerle a la docena de huevos de sus gallinas el precio que quiera. Hay gente que lo pone a 1 euro y gente que lo pone a 5.
¿Dónde empiezan los problemas principales? Es cuando la agencia o la gente no cumple con sus deberes. No está informando bien sobre la academia, no tiene ni idea de las leyes que tienen que cumplir sus estudiantes para poder llegar al país o para vender los cursos legalmente, y ni siquiera es capaz de cumplir la legalidad moral a la que está obligado. Es decir, por un lado, es irresponsable si no conoce todo lo que está ofreciendo. Es ilegal, por otro, si no está cumpliendo con sus tasas. Y encima, al estar jugando con los ahorros de otras personas, además de irresponsable y de ilegal, es inmoral. ¿Estoy haciendo con esto un alegato contra aquellos que trabajan sin darse de alta o sin pagar impuestos? No. Es decir, a ese respecto, cada uno que se arriesgue a hacer lo que considere oportuno. Por mi parte, una agencia o un agente que se tire por un barranco a nivel personal si quiere, pero lo que no se puede aceptar es que se estén tirando con un autobús lleno de gente. ¿Vale? Cuando caes en las redes de este tipo de agentes, las personas son comisiones con patas. Y con total de trincar la pasta, le cuenta el cuento de ciencia ficción más gordo para llevarse el dinero, y me parece despreciable. Es decir, os voy a hablar de casos concretos para que lo entendáis, y algunos de ellos los voy a enfocar pues, a nuestro otro público, al que no siempre sabemos dirigirnos, porque al ser españoles pues, nos tira y sabemos más en general pues, de la relación España-Malta. Pero cada día recibimos más contactos de Latinoamérica y les están dando palos por todos los lados. Es decir, por poneros un ejemplo. Hace unos días en un grupo de españoles en Malta, que os decía antes, pues me veríais dándole caña a uno de estos pseudoagentes que con toda la jeta del mundo decía que una academia en concreto de Malta, en la que yo personalmente había estado trabajando, contaba con una acreditación de alta calidad de la Universidad de Malta. Como ya os he dicho, ahora yo trabajo y estoy vinculado allí. Bueno, pues el caso de este justiciero, que no solo no cumple con sus obligaciones, sino que encima miente descaradamente, pues ya está en manos del Departamento Legal de la Universidad de Malta. Y ya se han emprendido acciones por difamación contra este lumbrera. Y os aseguro que este tipo de departamento es con el que no os gustaría veros las caras en Malta, pero lógicamente no puede aceptar que la universidad que le estén diciendo que la academia de fulanito tiene un título que no tiene o una certificación que no tiene. Y eso no es culpa de la academia, eso es culpa de la gente que no hace su trabajo, que no se informa y que con el fin de intentar vender un curso y ganarse una comisión dice lo que le da la gana. Y eso no se puede permitir, ¿vale? De hecho, voy más allá, y ahora sí me refiero en concreto a nuestros oyentes latinoamericanos, porque el tema de la falta de información de los recomendadores, agentes y demás sobre las visas para estudiar en Europa es alarmante. Es decir, por mi día a día, yo tengo que estar en contacto con embajadas de distintos países, e incluso tengo la suerte de que el despacho del propio cónsul honorario de Colombia en Malta está en el propio campus de la universidad. De hecho, pues hace unas semanas le hacía una entrevista personal porque el número de colombianos en Malta está incrementando notablemente y esos problemas de mala información sobre las nuevas leyes de inmigración en Europa les están haciendo mucho polvo a esos estudiantes que llegan sin la información adecuada. Publicaré la entrevista, o al menos trataremos en futuros programas la entrevista íntegra. Pero básicamente las nuevas leyes impiden a cualquier persona que no pertenezca a la Unión Europea quedarse más de 90 días en la zona Schengen, salvo que dentro de esos 90 días se solicite una visa de larga estancia y es el país receptor en el que está durante esos 90 días el que tiene que aprobar esa visa. Es decir, tú no puedes venir a Malta por más de 90 días si no eres de la Unión Europea, porque para quedarte más tiempo tienes que solicitar esa visa, y en el caso de que vengas a Malta, es en Malta quien te tienen que aprobar que tú te quedes más tiempo. 90 días son 3 meses en todo el mundo conocido. Pues por sus cojines, estos pseudoagentes, recomendadores y demás, que ni siquiera se han molestado en informarse de estas leyes, siguen clavándosela a los encantos que caen en sus redes, vendiéndoles cursos de 6, de 9 y hasta 12 meses, y cuando llegan a Alemania, por ejemplo, para hacer su escala a Malta, que Alemania es uno de los países más estrictos con este tema, les mandan de vuelta a casa por querer entrar en Europa por más de 90 días. ¿Qué supone eso? Pues palmar todo el dinero que han invertido en vuelos, en cursos y en demás gastos y seguros y demás, porque un recomendador no ha hecho su trabajo. Es que yo entré por Turquía y a mí no me dijeron nada. Pues ole tú, que tuviste suerte. Ole tú, que viniste hace un año. Pero las cosas cambian, las leyes cambian y no puedes jugártela con el dinero de los demás, porque como ya os he dicho, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Es decir, si tú quieres irte a hacer algo y hacerlo por ti y te sale mal, pues te fastidias. Pero mandar a otra gente y arriesgarle a que le salga mal es inmoral. Así que básicamente os voy a dar 2 fórmulas que simplemente son las que he venido utilizando desde que me lancé a emprender mi actividad empresarial en Malta. Una, en términos legales, no os fiéis de nadie, por muy seguro que parezca. Es decir, vuestro caso es único, no es el caso de nadie más. Así que contrastar por vosotros mismos toda la información. De hecho, no os fiéis ni siquiera de mí, porque esto os estoy contando hoy, que es 13 de febrero de 2018, pero va a quedar colgado en la red y yo no lo puedo actualizar como lo hago con los libros. Los libros todos los años los reviso y los actualizo, pero no puedo actualizar estos audios, por lo que si tú escuchas este audio en 2020, es posible que esta información ya esté desactualizada. Entonces, contrasta por ti mismo todas las necesidades legales y todos los puntos, ¿vale? Y el segundo, que yo creo que es la clave fundamental para conseguir los mejores precios posibles en cualquier academia en Malta y en el extranjero en general, es que si queréis conseguir el mejor precio para vuestro curso de inglés, nunca negociéis por vosotros solos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, perdón, ¿cómo os lo explico? Pues que si por algo conseguimos nosotros los precios que conseguimos, es porque siempre negociamos en grupo absolutamente todo lo que hacemos. Y ahí es donde está la gracia de qué hacer en Malta. Nosotros negociamos por rappelers, no negociamos por comisiones. Es como regatear por comprar 1 kilo de patatas con el tendero de la esquina o negociar por comprarle 1 tonelada. Es decir, nosotros traemos más de 2.000 personas al año a conocer la isla y no nos comprometemos a las 8 semanas que tú quieres hacer el curso. Nos comprometemos a las 600 semanas al año de la gente que traemos a estudiar y por eso conseguimos los precios que conseguimos. Es decir, cada año hay más gente que se une a nosotros, cada año negociamos por un valor mucho mayor de semanas, de cursos, y cada año conseguimos mejores precios. ¿Lo conseguimos porque somos más guapos que nadie? No. Pues porque hacemos nuestro trabajo, es decir, que es ganar nuestro dinero de la manera que consideramos más justa posible, porque por supuesto que no somos una ONG, pero a la hora de hacer nuestro negocio, nosotros decidimos qué vía tomar. Y si tú no quedas contento con tu experiencia, no vas a recomendársela a nadie. El año que viene seremos menos, negociaremos por menos personas y ganaremos menos, pero si lo hacemos bien, tú nos vas a recomendar a más gente. Y cuanta más gente venga a Malta, mejor para todos. Por eso no pienso, y por eso es la razón por la que me saca de madre, permitir que el matao de turno juegue con el negocio de Malta, empiece a mandar gente sin información, les devuelvan, se encuentren algo que no es real y empiecen a hablar mal de Malta, porque eso al final nos afecta a todos. ¿Vale? Ya no os digo pues, lo que pasa después de que estos justicieros se la claven con el curso al incauto de turno, porque es como la gente inmobiliario. Echa la venta, hecho el trabajo. No vengas luego a pedirle nada, que lo suyo ya está hecho. Nosotros vivimos aquí. Y cuando lleguéis a Malta, seguiremos viviendo aquí. Y si necesitas algo, seguiremos estando aquí. Al llegar a tu academia y conocer a otras personas que están estudiando con nosotros allí por más tiempo, pues te dirán qué hicimos nosotros el primer día que se pusieron malos, el día que tuvieron que solucionar un problema, o el día que estaban de bajón y no conocían Malta, o el día que querían salir de fiesta y no conocían a nadie. Y cuando te pase a ti, entenderás que además de venderte tu curso de inglés al mejor precio que nos fue posible conseguirte, estuvimos allí a tiro de piedra durante toda tu estancia, por si en algún momento veías que nos podías necesitar. Yo no conozco una mejor fórmula y no conozco una fórmula más divertida que hacer el negocio de lo que hago día a día. Pero porque esto lo hacemos con el mismo sentido de este programa que estás escuchando. Lo hacemos porque nos gusta. Es decir, no tenemos la necesidad ni la obligación ninguna de ponernos delante del micrófono y contarte estas cosas. Así que decide tú, pero ten por seguro que cuando empieces en tu academia, enseguida te enterarás de lo que han pagado tus compañeros de clase por su curso. Y ahí, y solo ahí, es cuando te darás cuenta, y no antes, de si te la han clavado.
Podríamos decir que los 5 destinos principales o los que te vienen a la mente cuando quieres pensar en mejorar inglés o ir a trabajar fuera al extranjero, pues serían el Reino Unido en general, incluyendo pues lo que es pues, lógicamente Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte, y luego tendríamos Irlanda y ya tendríamos que luego que dar el salto para los más populares, irnos a Estados Unidos, a Canadá o Australia, ¿no? Que son el top 5 de los países en los que uno piensa, ¿no? Cuando quiere mejorar su inglés, ¿no? Así es. Así es, de hecho es pues eso, lo primero que se nos viene en mente, sobre todo pues es el Reino Unido e Irlanda, pues por cercanía de España y por el tema lo que primero asociamos a lo que es idioma inglés y donde se puede aprender inglés o perfeccionarlo. Sí, que luego al final lo que nos han enseñado toda la vida en el cole es el inglés, ¿no? El British, bueno, eso nos venden, pero... Claro, lo que nos llega a nosotros a Europa o lo que estudiamos en el colegio o en el instituto son las bases del inglés británico y por cercanía, pues como dice Sandra, Inglaterra e Irlanda pues suelen ser los primeros destinos. Yo por mi experiencia os podría decir que lo mejor es iros a todos, o sea, a todos los que podáis, porque el inglés de escuela prácticamente es como el español perfecto, no existe en ningún lado. Al final el inglés tiene muchas variables y cuantas más variables trates, pues mejor será tu nivel de inglés. Al principio, con ese inglés perfecto, vayas al lado que vayas, te puedes ir a Escocia, te puedes ir a Irlanda, te puedes ir a Estados Unidos y dices, madre mía, si no entiendo nada. Qué mal hablan inglés. El problema es que... Entramos ya con los acentos claro, y... lo perfecto, el inglés perfecto, pues es muy difícil encontrarlo. Es decir, ¿dónde te recomendamos ir? ¿A qué país elegir? Pues básicamente depende al principio del tiempo que tengas y del presupuesto. Obviamente viajar a Estados Unidos, a Canadá o a Australia, pues ya requiere solo en el billete de avión el precio de lo que casi te puede costar 2 semanas de estancia en cualquier otro sitio. Y luego el tiempo depende de tus circunstancias, es decir, si estás estudiando, pues lo más fácil es que solo tengas pues esos 2 o 3 meses de vacaciones y aún sacrificando tus vacaciones de descanso, pues hay gente que aún así se va regularmente, entonces poder seguir todos los años a un país diferente pues también le va a dar un poco de juego. Otra cosa es que ya te planees un viaje una vez que acabas la carrera o que te acabas el módulo que estás estudiando o una temporada que te quedes en paro, que si tus estudios te lo permiten, pues dices, oye, pues me lanzo un poco más de tiempo. Hablando exclusivamente de mejorar el inglés, lo primero que nos llama la atención es que Malta no está. Lógicamente, a ver, hablamos de ya solo en población una diferencia descomunal entre los países que hemos mencionado y Malta. Pero sí que es, efectivamente Malta no está en esos 5 y de hecho de lo que tenemos más cerca seguramente será la sexta opción, porque tampoco hay una séptima, una octava, una novena y una décima. Y bueno, pues aquí sí que podríamos entrar en analizar cuáles son los puntos fuertes y los pros y contras de esos 5 grandes países y luego resumir un poco cuál es la diferencia o qué ventajas hay de venir a Malta. ¿Qué os parece? Muy bien, podemos plantearlo así, muy interesante. Pero vamos, lo primero que dices es que efectivamente Malta es el gran desconocido en Europa. La gente, cuando se habla, sale el tema cuando el objetivo de alguien es estudiar inglés en Europa, nadie se plantea Malta como opción. Es más, te preguntan qué se habla ahí, es siempre Reino Unido o Irlanda. Nosotros estamos más acostumbrados, pensamos que estamos acostumbrados a un acento británico, a una gramática british, pero luego, cuestión de acentos, nadie nos va a poder afirmar que el acento de Londres es el mismo que el de Manchester. Entonces sigue habiendo un mundo igual que nos encontramos en España. Pero bueno, hablando de otras dudas o otros puntos fuertes que puedan tener esos 5 destinos, quizá nos iríamos a la distancia de España, que es lo que marcaría un poco también, no solo el presupuesto, sino las necesidades o las urgencias que puedas tener. Si te vas a Estados Unidos, madre mía. Efectivamente, no es igual irse al Reino Unido o a Irlanda o incluso a Malta, que está a una distancia pues entre 2 o 3 horas, que si te vas luego ya a Estados Unidos que tienes que cruzar el charco, o si te vas a Australia que son muchas horas de vuelo, ya no solamente es por el tema económico y tal, te pasa cualquier cosa en España y puedes coger un vuelo y en 2 horas o 3 horas presentarte y económicamente también que lo vas a notar. Yo creo que esa primera experiencia casi haría descartar Estados Unidos, Australia y Canadá para quedarte un poco más cerca. Es decir, si la primera vez que te lanzas, lanzarte a lo más lejos quizá no sea lo más adecuado, ¿no? Si ya entráramos en esos puntos, pues quizá de lo que más se queja la gente, o más nos hemos quejado nosotros, pues tanto en Irlanda como en Inglaterra seguramente será del clima, ¿no?
Sí, efectivamente. Los que hemos vivido tenemos la experiencia de haber estado en nuestro caso en Irlanda, pero bueno, como mucha gente ha estado también en el Reino Unido, lo que más nos ha echado para atrás, quien necesitamos sol, es que está prácticamente lloviendo y gris todos los días. Para que salga un día con sol y veas el cielo azul, pues bueno, es una aleluya, y aún así te tienes que llevar un equipaje con 20 cosas dentro, porque por lo menos en Dublín, que es donde yo estuve, pues tenías las 4 estaciones del año en un día. Entonces, el clima es muy importante. Yo, por ejemplo, personalmente yo necesito sol. Entonces, lo que me echaba para atrás de haber seguido en Irlanda es pues que no tenía ese sol, o no me podía ir a la playa, o no me podía meter en una piscina descubierta. Vamos, o sea. Tú, Jorge, en Galway, en Irlanda, no sé si al ser costero es mejor Pero era clima. parecido. Es verdad que yo no lo vi un clima tan lluvioso. Ya a lo mejor iba muy mentalizado, pero vamos, que luego un gallego te dice que pues, más o menos, que no es tampoco el infierno. Pero sí que a mí me sorprendió mucho que, y esto ya es otra anécdota, que pues, yo estaba ahí, yo trabajaba desde casa en Irlanda y un día que salía el sol, pues yo lo veía y decía, anda, mira, hoy es soleado. Y yo veía a los irlandeses que salían corriendo a la calle a comprar cerveza. Me decían, ¿pero qué haces? Y digo, es que estoy trabajando, pero déjalo. Y yo pensaba, pero tío, todos lo dejaban, se paralizaban todo y salían a los parques a ver cerveza. Al mes de estar en Irlanda ya descubres que efectivamente si sale el sol, deja lo que estés haciendo y vete a Aprovecha. beber una birra. Y es Sí. eso, y sobre todo si tu estado anímico se ve afectado, yo es que necesito el sol. Y te das cuenta ya cuando ves los rayos de sol. Y luego eso, vas como una cebolla porque ves pasar todas las estaciones en lo que tú decías en un día. Es un Otra cambio. cosa que pega mucho son los cambios horarios, ¿no? En Inglaterra, en Irlanda tampoco es un cambio tan grande. Lógicamente, si te vas a Estados Unidos, Australia, Canadá, ya tienes jet lag y todo, pero incluso siendo solo una hora de diferencia en Irlanda y en Inglaterra, sí que el trastorno que te hace que se amanezca una hora diferente, que se haga de noche muy pronto, choca al principio, ¿no? Las persianas, me cago en la mar. No hay persianas nada más que en España. Sí, la verdad es que eso es de las cosas que más echa de menos cuando te vas y a las 5 de la mañana te está entrando el rayo de sol. Pero bueno, pues al final es todo acostumbrarte y además es pues como con el clima, lo que comentabas, el cambio horario al final te hace que la mayoría de los planes, nosotros en España estamos muy acostumbrados a estar fuera de casa, a juntarte a la cervecita y al tapeo. Y al final con este clima que te encuentras en Irlanda, Reino Unido, al final todos los planes suelen ser en el interior, que luego también tiene una pega. Está muy bien, te adaptas, pero la pega también es que tú tienes un grupo y suele ser un grupo más cerrado. No da pie a conocer a gente por la calle o a unirte a otro grupo o a un plan, como puede ser en otros sitios. Pero bueno. Sí, la verdad que el sol da más socialización. Sí que hay otro problema añadido si te vas a Estados Unidos, a Canadá, Australia o incluso a Inglaterra, que es el cambio de moneda, ¿no? Por supuesto, la ventaja que existe si no tienes que cambiar moneda, el funcionar con euro es mucho más ventajoso que si tienes que estar cambiando con la divisa. Inicialmente, si es tu primer viaje a ese país, pues claro, no sabes cuánto llevar, qué calcular, un poco así, incertidumbre, ¿no? Aparte, yo siempre aconsejo que quien se anime a dar el salto, ya sea América, Australia, Canadá, que intente pagar lo que más pueda con tarjeta, porque al cambio va a ser mejor y no va a tener que estar ahí quemándose la Sí, es cabeza. verdad que ahí se añade otro gasto extra, no en los pagos, pero por ejemplo, hasta que yo conseguí los primeros sueldos en libras, en pounds, o sea, tienes que tirar de tu dinero. Cuando sacas del cajero, ya sí que te cobran el cambio de La divisa. moneda, tal, y dices, coño, te pegan cada viaje entre lo que te cobra tu Banco de España por sacar dinero, más luego lo que te cobra el local por el cambio de moneda, te hace poca gracia Sí, por día no, precio sacar dinero. Irlanda tiene ese punto a favor. Luego también porque si tú estás en Irlanda y en un viaje corto, como los que planteaba Sandra al principio, y tu medio de vida es euros que tienes en tu cuenta de España, o no todos los meses tienes el mismo dinero, todas las semanas, porque también depende de la fluctuación luego de las divisas, pues un día te encontrarás que tu dinero vale más o menos que en libras. Entonces, bueno, pues al final, si se queda todo en euros, pues mucho más cómodo. Si hoy en día una persona quiere salir al extranjero y quiere conocer un poco los precios medios de la vivienda en Dublín, en Londres y en Malta, ¿qué le dirían? ¿Cómo está la cosa? A ver, pues efectivamente,
la vivienda es bastante más cara en el Reino Unido o en Irlanda, ¿vale? Los sueldos pueden ser también un poco mayores, pero claro, Sí, pero si vas a el estudiar coste, no hay sueldo. no, por eso, el coste de vida es bastante mayor. Por ejemplo, analizando todo, pues hemos estado viendo que en Irlanda, si vives en la zona centro, que es Dublín 1, para quien no conozca, si no es de lo más céntrico, pues hemos estado haciendo una media entre unas 10 viviendas o algo así, más o menos, y está una media de una habitación por unos 770 euros. ¿Una individual o una doble? No, eso es en individual. Individual, 770 euros. No es igual vivir en Dublín que a lo mejor como tú viviste en O Galway, en que Galway a hay lo mejor es diferencia, más, pero claro. también es verdad que la gente cuando piensa en irse a vivir a Irlanda, casi todos tiran por Dublín. Y si, por ejemplo, alguien tiene pensado irse allí y quiere coger un piso pues para compartir entre tres, no bajan en esa zona de unos 1.900 euros al mes. Un piso de 3 habitaciones. Y luego, por ejemplo, en Londres, igual en la zona 1, que es céntrica, pues estamos hablando de una media de unos 750-800, pero libras, que la libra es mucho más cara que el euro. Y aparte que el problema que tiene Londres, no sé si esto ha cambiado, pero igual que en Dublín sí que alquilabas un piso fácilmente, o aquí en Malta lo alquilas fácilmente, en Londres ya empiezan a pedir pues lo que muchas veces pasa en las ciudades grandes de España, el aval, las referencias, y joder, cuando llegas tienes de todo menos lógicamente aval. Ya si estás trabajando, esperas un poco, tienes la nómina, si tienes la empresa, pero claro, durante ese tiempo acabas metiéndote en habitaciones de pago por semana. Sí, de hecho, efectivamente, una de las opciones que da Londres, yo en Dublín lo desconozco, creo que no lo dan, o aquí en Malta es por semanas, aunque y el coste de una habitación en Londres por semanas es entre 190-200 euros libras. 200 euros libras, no, 200 libras, perdón. Y claro, sale un poquito más caro. Y luego la calidad de vida en Dublín, en una de las habitaciones que alquilábamos era con 5 camas. Es decir, cuando ya empiezas a alquilar por camas y precio por semanas, porque dices, ostras, empiezas a echar los números al mes, es descomunal. Vamos a hablar de los preparativos para que un viaje al extranjero no se convierta en una sorpresa, en una experiencia desagradable desde el primer minuto. Hemos hablado de los preparativos, ¿no, chicos? En el libro, en el consejo, concretamente en el 20 de mis 50 consejos sobre Malta, hacemos una lista de los preparativos que consideramos más importantes, pero bueno, vamos a repasar un poco incluso antes de hacer la maleta, las cosas que hay que tener bien claras para evitar que nadie se puede llevar un susto una vez que está aquí. Así que bueno, ¿quién se atreve a empezar? Yo creo que una de las cosas más importantes cuando estás preparándote para ir a otro país es la documentación, tanto el DNI como el pasaporte, o lo que te va a ayudar primero a viajar y segundo a estar identificado. Entonces, seguro que nadie ha mirado la fecha de caducidad de su DNI desde hace mucho tiempo. Seguramente no lo habéis mirado nunca. Así que es lo primero que tenéis que hacer para ver qué plazo tenéis, qué margen tenéis hasta que caduque y qué margen tenéis, porque habrá que renovarlo si veis que se os queda el margen en poquito tiempo. Vale, pues deberes número 1, revisar la documentación. Ya hablamos aquí de DNIs. Ya hemos hablado alguna vez que no es necesario el pasaporte para venir a Malta si eres español. Iremos haciendo incidencias en el programa porque también nos escucha mucha gente en Latinoamérica que en este caso igual no sabe ni lo que es el DNI. ¿Vale? En vuestro caso es el pasaporte lo que tenéis que tener listo, pero vamos a intentar diferenciar cuando hablamos para el mercado español de cuando hablamos para el mercado latino, para que no haya problemas de información. Entonces, primer caso, estamos hablando de España, DNI, no es necesario viajar con el pasaporte, pero como ya hemos dicho, nunca se sabe cuando uno pierde la cartera o lo que sea, pues tener documentos extra que nos identifiquen, como puede ser el pasaporte, perfecto. Incluso el carnet de conducir nos puede valer para identificarnos en Malta, no para viajar. Entonces, si tenéis esos 3 documentos listos, mejor que mejor. Y como dice Jorge siempre, ¿no? Nunca luego salir siempre con el DNI y con el pasaporte, porque se pierden las dos, no hemos hecho nada. Entonces, documentos sería el punto número 1, DNI, tarjetas de crédito, tener suficientes. Hablaremos un poquito más adelante del por qué viajar con 2 tarjetas de crédito. Pero bueno, por marcar los highlights, ¿no? Los puntos importantes, ¿cuál sería el segundo después de la documentación?
Pues otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la tarjeta europea sanitaria. Es algo que es fundamental. Es una de las cosas pues que nunca caemos y que siempre nos coge el toro y luego pues no nos llega a tiempo a casa y demás. Entonces, os recomiendo que lo hagáis con bastante tiempo. Sí, además, lo hemos hablado en el programa anterior. En 10 días te lo envían a casa, lo puedes hacer, pedir por teléfono, presentándote en un centro de la Seguridad Social o incluso por internet, pero puede tardar 10 días y siempre pueden ser 12 o 13. Entonces, no lo hagáis con 10 días pensando, es que si no me llega ahora y viajo 3 horas después, ya no puedo. No lo dejéis para el último día. Vale, punto número 2, lógicamente pensando en la salud y sobre todo en los costes, porque aquí la sanidad no es gratuita, para que no tengáis problema de tener que pagar por el médico la tarjeta sanitaria. Y ahí incluiría un poco también en la misma gestión el carnet joven si tienes menos de 30 años, porque son documentos que tardan unos días y que luego pueden ser útiles cuando estéis aquí. Si pasáramos a un tercer punto, aquí tendríamos que hablar de medicaciones, hablando del tema de salud. Sí, efectivamente. El tema de viajar con medicamentos puede ser a veces un problema. Entonces, si tú tienes una enfermedad crónica o necesitas un medicamento diario, pues lo suyo es que lo compres, no hay problema, pero durante el viaje tienes que traer los medicamentos en su caja y con la prescripción médica, porque si no puedes tener problemas para traerlos. Sí, porque obviamente nadie te va a poner problemas por tener un ibuprofeno o un paracetamol, pero si es un medicamento un poco más complicado y que a lo mejor la persona de seguridad no sabe lo que es, pues siempre si puedes llevar esa prescripción médica, que si es un problema y es un medicamento que tomas habitualmente lo tendrás, pues lo llevas y te evitas sustos. Vale, aquí hablamos ya no solo de la medicación que se toma regularmente, pero si eres puntualmente alérgico a algo, pues siempre tener esa reserva, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Hay gente que pues bueno, es alérgica al pelo de animales y en la casa no ha habido un Gatos perro, sí te vas a encontrar. pero sin embargo antes sí que había un gato o sí que había un perro. A ver, si hablamos de previsión, yo antes de ponerme a hacer la maleta pensaría si voy a tener que utilizar el transporte público maltés. Porque aquí si ya sabes el sitio donde vas a hacer tus prácticas, el hostel donde vas a estar los primeros días, o si ya tienes una casa o un amigo, piensa, o si tienes un amigo, pregúntale. Pero si tú crees que vas a utilizar el transporte público, lo recomendable es aplicar antes para tener la tarjeta, porque puede tardar hasta 2 semanas. Es verdad que últimamente parece que está tardando una, pero bueno, el beneficio de hacerlo con preparación es que llegarás, tendrás tu tarjeta esperándote y te ahorras el 50%, pagas la mitad del transporte público. Vale, para eso tienes que tener una dirección donde poder enviar la tarjeta. Lo puedes solicitar a través de la página de... ¿Cómo es la página de...? Malta Public Transport. Malta Public Transport. Entonces puedes solicitarlo ahí, pero sí que no necesitas el ID maltés, que con el pasaporte lo puedes hacer, pero necesitas que te lo manden a una dirección maltesa. Yo he oído alguna vez que incluso la han mandado fuera, pero ya es un montón de tiempo que se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, si tenéis un amigo, si tenéis algo ya firme en la empresa de prácticas donde vais a trabajar, la academia donde vais a estudiar, podéis utilizarlo allí. Pues una de las cosas importantes es que se tenga medios suficientes de dinero, o sea, de pago, ya sea un combinado de cash, o sea, de efectivo y con tarjetas, o sea, venir con un colchoncito debajo porque nunca se sabe qué imprevistos pueden pasar o qué gastos vas a tener, sobre todo si te vienes a vivir, sobre todo el primer mes. Entonces, En este caso, que revisen bien las fechas de caducidad de la tarjeta que tengan y si puedes, si es posible, que por lo menos vengan con 2 tarjetas que tengan acceso a la cuenta, por si acaso alguna deja de funcionar, por lo menos que haya una segunda y así mientras se pide un duplicado o lo que sea, pues no te quedas sin poder sacar dinero del cajero sin hacer pagos, ¿no? Eso es. Ahora habrá mucha gente que dirá, pero bueno, si yo tengo una cuenta y ¿cómo me estás diciendo que traiga otra cuenta? A ver, también está la posibilidad, depende de vuestra edad, pero podéis hablar con vuestros padres que os hagan el favor y os saquen un duplicado de su cuenta corriente, que puedas tener una tarjeta a tu nombre, aunque tire de la cuenta de tus padres, que no la vas a utilizar para irte de fiesta, pero para un imprevisto siempre es importante. Eso para los que no trabajen con diferentes bancos, pero si no, en cualquier caso, yo no recomiendo que vengáis con todo el dinero en efectivo, que es que hay gente que aparece aquí con 1.000 euros en efectivo
y volvemos a lo mismo, cualquier imprevisto, un robo, una pérdida o algo y se te viene el mundo encima y te has quedado sin un duro. Entonces, me parece que lo mejor es tener 150, 200 euros de efectivo y luego tener alguna cuenta bancaria en algún banco que no te cobre comisiones para hacer retiradas en efectivo del cajero. Y en ese punto, ya lo hemos comentado alguna vez, pero hay 2 bancos que por lo menos ahora, día 27 de febrero del 2018, no cobran comisiones de retirada y son EvoBanco y Ferratum. Son 2 cuentas corrientes que se pueden abrir vía online y solo tienes que ir luego al banco a hacer la firma y esperar luego el plazo en el que te envía las tarjetas. Por eso es importante, una vez más, hacerlo con tiempo, no plantear esta duda o esto a 3 días del viaje, porque ya no tendrás tiempo, acabarás viniendo con tu cuenta corriente, que si no es de estos bancos, luego sí que te van a cobrar un porcentaje o una cantidad fija por retirada. Entonces, todo lo que os podéis ahorrar cuando venís de vacaciones o a vivir, pues bueno, todo lo que os podéis ahorrar, pues mejor, ¿no? Sí, el tema de llevar mucho efectivo siempre es delicado, sobre todo si los primeros días vas a estar en un hostel o tal, pues, obligarte a moverte todos los días con 2 o 3 mil euros en el bolsillo, pues siempre es una presión añadida. Pero bueno, siempre es bueno llevar algo de cash, pero sobre todo pues pensando en una posible pérdida de cartera, pues siempre dejar una segunda tarjeta de crédito o de débito en la maleta, el pasaporte en la maleta y bueno, pues siempre estaréis más protegidos en ese aspecto. Así que bueno, antes de empezar con la maleta, las cosas de meter en ese punto, resumimos: DNI, los papeles, todo lo que necesites para como documento de viaje, tenerlo al día y con fecha suficiente de caducidad. La tarjeta sanitaria, el carnet joven por el tema de salud y de posibles descuentos, luego las medicinas que vayáis a necesitar tanto regular como puntualmente en ese aspecto, y luego ya pues todo lo que más que hemos ido comentando de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, tenerlo todo listo. Ya hemos comentado en algún otro programa, incluso cuando hablamos del que no te la claven y todo eso, los problemas que están teniendo, sobre todo la gente que nos consulta del mercado latinoamericano por falta de información. Pero se están dando ya casos graves de gente que después de invertir mucho dinero se ve bloqueada en la frontera Schengen, que es de lo que vamos a empezar a hablar, y claro, se tienen que volver después de haber gastado un montón de pasta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Lógicamente porque a la hora de venir a Europa a mejorar inglés, los que vivimos dentro del área Schengen, pues sí que hablamos siempre, bueno, de Inglaterra, Irlanda, Malta, pero los que vienen de fuera, ya el hecho de entrar en Inglaterra o en Irlanda es mucho más complicado. Por eso está viniendo en los últimos meses, incluso el último año, incluso 2 años diría, ese boom de latinoamericanos llegando a estudiar a Malta, porque lógicamente es mucho más fácil para ellos entrar. Pero dentro de esa facilidad hay unas limitaciones y unos pasos que cumplir. Y aquí ya empezaríamos a hablar de ese periodo de 90 días. Bueno, pues es lo que se llama la visa de turista. La visa de turista, que en muchos países latinoamericanos la tienen en acuerdo, pues pueden venir 90 días y pasarlos en el país de Europa que elijan, incluso en algunos casos moverse de un país a otro, que no siempre, por cada vez que te muevas de un país a otro van a pedirte de nuevo que confirmes todos los requisitos. Es decir, no es una visa automática, sino que te pide unos requisitos que iremos viendo a lo largo del programa. Sí, la visa Schengen se concede en forma de etiqueta adhesiva colocada sobre un pasaporte, documento de viaje u otro válido que os da derecho al titular a poder cruzar la frontera para que no tengáis ningún tipo de problema. Está claro que tenéis que cumplir con todos los requisitos que vamos a ir hablando, no porque vengáis los 90 días os van a decir venga a pasar y esto es jauja, ¿no? Tenéis que cumplir los requisitos que tenemos que hablar. Ahí precisamente es donde empiezan los problemas, es decir, que la gente con el boca a boca dice, no, que por ejemplo colombianos podemos ir 90 días a Malta. No. Es decir, tenéis un acuerdo por el que si cumplís todos los requisitos que te pide la zona Schengen, podrás estar 90 días, pero no es una concesión automática. Si el día que entras tú, que es el que ha pagado tus billetes, tu estancia, tu curso, te paran a ti y te piden los papeles, va a dar igual que a las otras 100 personas de antes no se las hayan pedido. Es decir, el desconocimiento de la ley, como comentábamos, no exime de su cumplimiento. Efectivamente, porque además lo normal es que te lo pidan.
O sea, no sirve como ejemplo la excepción de alguien que por cualquier motivo excepcional no haya tenido la suerte de que no se lo hayan pedido. O sea, no, esa no es la norma. Y de ahí pasamos a la información actualizada, es decir, tenerla actualizada quiere decir que hoy, por ejemplo, estamos hablando de la primera semana de marzo de 2018, si esto lo escuchas en el 2020, la cosa ha cambiado. Contrastar siempre la información por vosotros mismos con la embajada de vuestro país. Entonces, bueno, si tuviéramos que empezar paso por lo primero que van a pedir. Lo primero y fundamental es el pasaporte válido y vigente, que no esté caducado y que tenga una vigencia mínima de 6 meses. Cuanta más vigencia tengáis en el pasaporte, mucho mejor. Sobre todo si en algún momento alguien se está pensando en poder extender la visa, aparte de esos 90 días, porque luego es pedir un pasaporte estando en Europa es mucho más complicado, entonces siempre es mejor y la gestión va a ser más fácil si la hacéis antes de viajar, que tengáis el pasaporte con la mayor vigencia posible. Sí, es lo que siempre hablamos, ¿no? La preparación ante todo y para evitar luego sorpresas. Todos los trámites en casa van a ser mucho más sencillos que si tienes que hacerlo luego en un sitio que no es tu país de origen. Así que eso. Pues punto número 1, pasaporte original, vigente. Hay otros documentos de viaje, pero por generalizar el principal, que es el pasaporte, que es el que va a tener acceso a todos, no nos queremos liar con más opciones, pero bueno, pasaporte, 1 vigente y cuanto más tiempo para su caducidad, mejor. El segundo paso. Sí, el siguiente documento indispensable es los billetes tanto de ida como de vuelta, porque ese documento, ese billete de vuelta es la prueba de que realmente no tienes intención de hacer una estancia superior a 90 días. Entonces, billetes de ida y vuelta. Aquí sí que es importante que sea regreso a tu país. No vale el billete de regreso a otro país. Es que hay muchos trucos en internet que lógicamente ya están caducados, es lo que os digo de informaciones adecuadas. Es decir, tú tienes que tener tu ida y vuelta a tu país. A tu país al que tengas una segunda residencia, es decir, igual hay gente que es colombiana y luego tiene una residencia en Venezuela y quiere volver por Venezuela, pero no puedes hacer una salida a Estambul, por ejemplo, que comentábamos antes en Turquía, porque en muchos países eso no te lo van a aceptar, y entre ellos, por supuesto, los más estrictos como Alemania, ni lo intentes, porque no va a colar. Siempre ida y vuelta a tu país de origen. Al final tiene su lógica, que muchas veces quien te diga, no, tonto, pero que es que efectivamente si vas a... Que no, que esto está muy trillado, que no vamos a engañar a los agentes de fronteras de los países de la zona Schengen. O sea, hay que tener bastante cuidado con eso. Sí, a ver, también comentaros si vuestra idea o que pueda ser una opción a lo mejor de extender visa, que ya se hablará, es ver que ese billete de regreso se pueda cambiar, porque hay veces que nos tiramos al billete más barato y no permite ni cambios ni cancelarlo, o sea que perdéis todo el dinero. Entonces lo suyo es que por un poquito más de dinero pues que os gastéis esa diferencia que os permita hacer cambios, por si estuvierais pensando en extender Claro, visa. sobre todo si ya tenéis intención de aplicar a la visa de larga estancia, que hablaremos más adelante de ella, pues lógicamente no os cerréis ese billete porque luego os va a costar más sacar uno nuevo que hacer una extensión. Por lo general, luego igual hay veces que encuentras un ofertón y te sale más barato coger un billete nuevo, pero siempre esa opción de poder extenderlo os va a ser mucho más cómoda. Hemos hablado del pasaporte, hemos hablado de los billetes aéreos. Del pasaporte hay veces que te van a pedir la fotocopia de la primera página donde están tus datos, lo que se dicen datos biométricos, así que por si acaso tráetela hecha también. ¿Y cuál sería lo siguiente que necesitamos? Pues la justificación del motivo por el que vas a venir a Malta. Si va a ser, pues eso, al ser turista, pues tu objetivo inicialmente esto es de turista, pero si por lo que sea tienes un curso concertado de corta estancia de 8 semanas o lo que sea, tenéis que justificarlo, porque vais a estar aquí esos 90 días. Todo el tema del alojamiento y la carta de estudios lo que os va a favorecer es el dinero, que de lo que hablaremos un poquito más adelante, que vais a necesitar tener disponible. No es lo mismo que ya tengáis contratado con el curso, por ejemplo, o con una casa privada la estancia total, que no. Lógicamente entrará dentro de tus gastos. Si no tienes alojamiento lo vas a tener que pagar aquí, con lo que te van a pedir una previsión de gastos mayor. Lo explicamos ahora en el siguiente paso, que no me quiero meter en detalles, que vamos por el listado y tenemos tiempo de poder explicarlo todo. Hemos dicho un pasaporte con la vigencia máxima posible, hacer la fotocopia del primero, los billetes aéreos, la justificación de por la que te quedas aquí. Y el siguiente paso es precisamente lo que acabas de comentar, el poder comprobar que tienes el dinero suficiente, los medios suficientes para permanecer en este país
el tiempo que tienes pensado, toda tu estancia, pues ya te digo, en cuanto a alojamiento, vamos, para todos los gastos lógicos, cuando una persona va a estar fuera de su lugar de origen, X tiempo, en este caso hasta un máximo de 90 días. Hay una tarifa estándar que te van a pedir que son 50 euros al día durante tu estancia. Esa es la cantidad que se toma como referencia y que se puede reducir. ¿Cómo se reducen esos 50 euros? Se reducen pues justificando lo del alojamiento. Es decir, si ya tienes alojamiento, en vez de 50 euros ya te van a hacer una previsión de 25. Y si incluso en ese alojamiento tienes incluida el desayuno, la comida y la cena, lógicamente todo eso va reduciendo la necesidad de gastos básicos que te van a pedir. ¿Por qué te la piden? Porque tú tienes que demostrar que vienes independientemente y que te vas a mantener independientemente, que vas a volver a tu país independientemente con tus ingresos. O sea, que no vas a necesitar, no vienes con la idea de pedir alguna ayuda, algo de ese tipo. Entonces, ¿cómo empiezan las diferencias? Tú como turista, contando que un turista viene para 10-15 días con una reserva de un hotel para una semana, ya justificarías tu alojamiento. Pero para el resto, como te van a mirar cuánto falta para tu billete de vuelta, si esos días sin alojamiento sí que te van a pedir que presentes una justificación de 50 euros en ese aspecto. ¿Tienes que llevarlos en cash? No. Lo puedes justificar de diferentes medios, hay muchos de ellos, pero incluso aunque no sea la cuenta tuya, que sea la de tus padres, que tú puedas demostrar que tienes una cuenta con un ¿cómo se llama esto que sacas en el cajero? Para un extracto muy reciente, como que ese dinero está disponible, ¿vale? ¿Se lo piden a todo el mundo todo esto que estamos diciendo? No. De hecho, en Malta generalmente a la mayoría casi te podría decir que no se lo piden. Pero si eres tú, en tu caso, el que te han parado, ten en cuenta que si estos requisitos que estamos diciendo, y creo que nos falta alguno más, yo creo que hemos dicho ya los principales, así hablando un poco de Los memoria. principales sí, porque luego el resto es que no esté reportado ningún sistema de alerta internacional, porque, vamos, si no eres uno de los malos, no viene a deberías tener atentar ningún contra el problema. presidente de Malta y tal. Efectivamente. Entonces, bueno, cualquiera de esas cosas que no cumplas, legalmente ya te deniega el acceso a la zona Schengen. Yo sí que quiero cerrar este bloque diciendo claramente que es una visa de turista, esta de la que estamos hablando, de 90 días, que no permite en ningún caso ni a ningún nacional que no sea de la zona Schengen trabajar en Malta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente, pues como hablamos, que con su economía necesita trabajar y ganar dinero. Entonces viene con la idea, o le han dicho a la agencia que puede trabajar y luego se encuentra con la sorpresa de que no. Es decir, al final todos conocemos gente que está trabajando en negro y gente que está trabajando sin contrato, porque no les queda más remedio. Pero bueno, el otro día hablando con otro de los cónsules me dices que un ciudadano de mi país me estaba sirviendo en el restaurante. ¿Qué hago yo? ¿Le denuncio? Es decir, nunca sabéis con la persona que estáis y sobre todo que como trabajador no tienes ningún derecho si tú aceptas trabajar en negro. Y dentro de esos derechos del trabajador es que te paguen. Entonces te puedes encontrar habiendo trabajado durante un mes y que no te paguen. Y que luego te encuentres con un caso en el que se hace una inspección, una investigación, demuestran que tú estás sin contrato y te deportan automáticamente del país con todo lo que ello supone, es decir, quedarte más tiempo del necesario o pasarte de los límites, entre otras cosas te va a suponer no poder volver a Europa en 5 años. Y es una marca que te va a quedar en tu registro y que te puede denegar, incluso pasado esos 5 años, que te vuelvan a admitir aquí, porque como hemos comentado en estos trámites que tenemos, cada país decide si admite o no a esa persona. Y si ya tiene un expediente de que esa persona ha intentado quedarse más tiempo que el legal en el país, pues es muy fácil que según está toda la política de inmigración en estos momentos ya no te vuelvan a dejar de entrar de por vida. Entonces no vale la pena, chicos. Mejor, incluso si hay que esperar un poco más a hacerlo, que venirse a lo loco porque un amigo le salió bien la jugada, a otro regular y tal, y que te toque a ti sufrir todo esto que estamos comentando. Además que estas cosas que se comentan parece que son supuestos que luego nunca se dan, pero los que llevamos ya un tiempo aquí en la isla hemos visto de esos casos, muchas veces amigos y conocidos que realmente pues sabes, ¿no?, un poco la situación, pero pues te piensas que nunca va a pasar nada y un buen día, un control o cualquier cosa, algo inesperado, y te pillan y es que te detienen y estás el tiempo que procede retenido y detenido hasta que te suben en un avión y te mandan para casa. Vamos a hablar pues esas cosas que uno se encuentra al llegar a Malta y que nos pueden resultar un poco raras porque, pero bueno, pues es otro país, son otras costumbres
y bueno, pues hay que venir también un poco preparado para eso, para evitar pues sorpresas que nos puedan pues costar un poco en el punto ese de adaptación, que siempre va a ser pues el primer reto que una persona se enfrenta cuando llega a otro país. Bueno, a mí lo más chocante, yo llegué en un 15 de septiembre, que ya es como que el verano ya está acabando, ¿no? En España y llegas a la isla y, y aquí vamos, pleno verano, bajé del avión y la humedad me dio un bofetón. Yo creía que me moría, no podía casi ni respirar y claro, pero también vengo de un ambiente seco que es Madrid, pero yo lo recuerdo horrible, horrible, que luego te vas acostumbrando, pero el primer choque en cuanto abrieron la puerta del avión y empiezas a bajar las escalerillas, yo alucinaba del choque de humedad que había, la verdad. Claro, el tema de la humedad es importante tanto en verano como en invierno. En verano porque da la sensación de que aún hace más calor del que hace, te levantas ya sudando, y en invierno porque esa humedad se convierte en todo lo contrario, en un frío extra en cuanto a levantarte y tocar la cama casi está mojada. Es decir, la misma hora que hay en España es la misma hora que hay en Malta. Lo que sí que pueden cambiar son los horarios, por ejemplo, de oficina, los horarios comerciales, ¿no? Bueno, eso sin duda. Por ejemplo, en Madrid, que estamos acostumbrados ya a tener casi todo abierto hasta las 10 de la noche o incluso los domingos, y aquí yo necesitaba comprar y ya voy mañana, hoy estoy pasando la resaca y llegabas el domingo todo cerrado. Aquí no hay nada abierto los domingos. Alguna cosilla, pero vamos, casi todo es cerrado. Y luego, pues nada, el decir voy un poco más tarde y a las 7 encontrarte las tiendas también cerradas, depende de la tienda, ¿no? Pero mm, no te vas a encontrar una tienda abierta a las 9 de la noche como puede ser en Madrid, vamos, a no ser que sean los pequeños comercios tipo los chinos, que son las tiendas, los convenience, que sí te encontrarás, vamos, cambia bastante el panorama, por lo menos con Madrid. Que en Malta se conduce con el sistema inglés, se conduce se conduce al revés. Tanto el volante y el sentido de los coches es por el otro lado. Entonces eso es una de las cosas que desde que pongáis el pie en Malta tenéis que tener cuidado. Sí que, bueno, pues muchas de estas cosas vienen influidas porque Malta fue colonia británica. Entonces, pues estamos hablando de que Malta existe como país desde hace apenas 65 años. Hasta entonces siempre había sido parte de un imperio anterior. Y están todavía muy influidos pues, por la última cultura que estuvo dominando aquí, que fueron los británicos. Por eso ellos tienen su idioma, que es el maltés, y como idioma cooficial el inglés. Y aún así, como la isla es tan pequeña, la televisión hasta hace muy poco era exclusivamente en italiano. Entonces, de la generación de 30 para arriba, todos hablan italiano porque desde pequeño veían la televisión, los dibujos y todo eso en italiano y lo hablan perfectamente esos tres idiomas. Otra de las cosas que seguimos manteniendo igual son las carreteras, ¿no? Que parece que la hicieron los caballeros de la Orden de Malta. Supongo que es porque llevan muy poquito tiempo, ¿no? Desde el 2004 que son un país dentro de la Unión Europea y entonces está empezando a llegar el dinero europeo que hace que puedan invertir en infraestructuras, pero es verdad que las carreteras hay tramos que empiezan a estar mejor, incluso ya tenemos una superautopista, ¿no? De un carril por sentido, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Sí, la verdad es que es las limitaciones que comentábamos del tamaño del país. Es decir, hablamos de una población de menos de 500.000 habitantes. Eso a la hora de recaudar impuestos es una cantidad mínima. Entonces, al final los malteses tienen que optar por los sectores en los que ellos creen que son más vitales y más importantes. Igual que lo del estado de las carreteras y todas esas cosas, pues nos choca mucho porque estamos acostumbrados en España a ver todo prácticamente en la calle más pequeña. Tenemos una autovía de 2 carriles. Aquí básicamente invierten en sanidad. La sanidad en Malta es brutal, la vais a ver, esperemos que no la veáis, pero si la veis lo vais a notar enseguida. A ver, que al final vas a urgencias y tienes que esperar 4 horas como en España, pero me refiero a que los medios que tienen son totalmente avanzados, incluso en algunos casos superiores a los de España. La última ala de oncología que inauguraron en el Mater Dei es la más avanzada en Europa de tratamiento al cáncer. Con eso os digo todo. Fíjate, Y luego como dato, y perdona que te corte, para los que seáis buzos y estéis en Malta o tengáis pensado venir, que también espero que no la tengáis que utilizar nunca, pero la cámara hiperbárica es la más moderna de Europa también. Y el segundo sector en el que invierten principalmente es en educación. Aquí hasta la universidad es gratuita para los malteses y ellos tienen un pago, tienen un sueldo semanal por estudiar en la universidad. De hecho, otra cosa que llama mucho la atención es que no ves nadie pidiendo en las calles, ni ves a nadie durmiendo en las calles, por ejemplo, que es algo a lo que desgraciadamente estamos más acostumbrados a ver en España. Pero que la velocidad máxima es a 60 km/h. Bueno, en esta autopista hay tramos, ¿no? En esta pedazo de autopista que os comentaba que son tramos a 80, pero la velocidad máxima son
son 60. Yo también estaba acostumbrado a la calefacción central de Madrid, de estar en invierno con la ventana abierta y en manga corta y bueno, pues nada, te vas adaptando, ¿no? Ya sabes que en invierno pues no pasa nada por estar con un jersey en casa, pero sí, no están adaptadas, no vais a ver radiadores en Malta. Yo creo que... Como el invierno es corto, no estiman que se necesite una gran instalación de calefacción y bueno, pues están acostumbrados a tirar de sus catalíticas de gas o pues, de esos remedios de la botella de agua caliente o abrigarse bien con sus 3 camisetas debajo de la ropa y se les pasa rápido el invierno. Pero nosotros que estamos acostumbrados, aunque vengamos de zonas más frías, yo vengo de León, en la calle hace mucho más frío en León que en Malta, 1000 veces. Pero llegas a casa, está todo templadico y dices, madre mía, se te han pasado las penas. Aquí no, aquí lloras. El tema seguridad, yo seguramente será otro de los puntos que más me llamó la atención. Hemos visto, pues bueno, antes que nos encontraban gente pidiendo en las calles, qué tal, no sé cuántos, pero es que es difícil hasta ver policía por las calles normales de cualquier ciudad. Ya no os digo controles de alcoholemia o controles de velocidad, aquí no existe la Guardia Civil, no hay una guardia de tráfico y de hecho cuando hay un accidente se monta la marimorena aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un accidente no puedes mover el coche porque tiene que venir un warden para marcar el golpe donde ha habido ese impacto para darle un parte a las aseguradoras. Entonces, claro, si un warden está de vacaciones, 2 están en gozo y los otros 2 están en otro accidente, pues igual pasan 2 horas y está donde esté ese golpe, la calle cortada, Claro. Da igual que sea una autovía principal o una calle paralela. Entonces... Bueno, y hasta aquí ese pequeño resumen, pequeño entre comillas, de los más de 500 minutos que hemos compartido con vosotros en No Vengas a Malta sin escuchar este programa. Y bueno, pues vais a poder encontrar todos los programas completos con toda la información que hemos dado en esos programas en la nueva web. En la nueva web que estrenamos esta semana, sigue siendo www.quehacerenmalta.com. Pero bueno, con otra línea, gracias al trabajo de Jorge. Y bueno, pues esperamos que los libros que vais a poder encontrar en la página, totalmente gratuitos, y estos podcasts, pues os puedan ayudar a llegar mejor a la isla, o por lo menos más informados. Y bueno, pues en los próximos programas seguiremos tratando temas que consideramos que son importantes dentro de la evolución normal de la llegada a Malta, pues cómo encontrar alojamiento, cómo encontrar trabajo, cómo descubrir la isla y bueno, pues muchos temas que bueno, pues estamos deseando compartir con vosotros y lo que siempre os decimos, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, la semana que viene estaremos encantados de volver a estar aquí, todo el equipo de No Vengas a Malta sin escuchar este programa. Muchas gracias, pues por supuesto, a Jorge Aznar, a Sandra Díaz por todo lo que están esforzando en este programa, que realmente lo hacemos con todo el cariño, con el fin de que os llegue el mensaje adecuado. Y bueno, pues estar atentos porque esta semana desvelaremos una de las primeras sorpresas de la temporada que estamos seguros que os va a encantar. Muchas gracias y la semana que viene más. Más de 20 años de vivencias y experiencias compartidas a tu disposición en No Vengas a Malta.